Y para hacer este ejercicio, ¿cierto? Como yo les había recomendado, lo ideal es que pasemos todo lo que es raíz a potencia. Entonces, si tenemos este ejercicio en donde tenemos la raíz de 2 por la raíz de 2, ¿cierto? Todo dentro de una misma raíz, por la raíz cúbica de 8 dividido en la raíz cúbica de 4. Mi recomendación es pasar a potencia, entonces vamos a tener 2 por 2 elevado a un medio y todo esto elevado a un medio. ¿Sí? Recordemos que estamos usando la propiedad que dice que si tenemos una raíz enésima elevada a m, es una m, esto es lo mismo que decir que es una potencia con exponente fraccionario de esta manera. ¿Sí? Entonces eso fue lo que hice acá. Luego multiplicamos por la raíz de cúbica de 8, que es lo mismo que decir 8 elevado a un tercio, dividido en 4 elevado a un tercio. Entonces, ahora que tenemos solamente potencias, volvemos a lo que hacíamos en potencias. ¿Y qué es lo primero que les recomendaba yo? Es que descompusieran todos aquellos números compuestos en sus factores primos. Entonces, vamos a tener esto, ¿cierto? De nuevo. Y lo único que vamos a descomponer va a ser el 8 y el 4. Luego vamos a ponernos a revisar el resto de los factores. Entonces sabemos que el 8, yo te lo voy a escribir acá, el 8 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2, ¿cierto? Eso da igual a 8 y eso lo podemos expresar como 2 elevado a 3. Igual que el 4, yo lo puedo expresar como 2 por 2, ¿cierto? Eso es su descomposición prima. Y eso es lo mismo que decir 2 elevado a 2. Por lo tanto, lo que vamos a tener en el ejercicio va a ser el 8 elevado a un tercio, que dijimos que era 2 elevado a 3, ¿cierto? Ahora vamos a decir que es 2 elevado a 3 elevado a un tercio, dividido en el 4, que dijimos que era 2 elevado a 2, todo eso elevado a un tercio. ¿Sí? Ahora sí, si ustedes se fijan, ¿cierto? Tenemos solamente potencias de base 2. De esta manera, lo que podemos utilizar es la propiedad de multiplicación de bases de potencias para poder separar esta parte. Es decir, lo que vamos a utilizar va a ser esta propiedad, en donde decimos que A por B, eso puede ser un menos, A por B elevado a un N, es lo mismo que decir A elevado a N por B elevado a N. Entonces, vamos a aprovechar también de resolver las potencias sobre potencias, ¿cierto? En donde tenemos que un A elevado a N y eso elevado a M es lo mismo que decir A elevado a N por M. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la primera parte en donde tenemos la separación, ¿cierto? Entonces tenemos 2 elevado a un medio por 2 elevado a un medio. Y esto nuevamente elevado a un medio, ¿cierto? Por la propiedad de separación. Este medio que está aquí eleva a este y eleva a ese. ¿Ya? Entonces, esto va a estar multiplicado por 2 elevado a 3 por elevado a un tercio, que es lo mismo que decir 2 elevado a 3 por un tercio. Esto es un por. Todo eso dividido en 2 elevado a 2 por un tercio. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Volvemos a utilizar esta misma propiedad de potencia sobre potencia para este factor. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 2 elevado a un medio por
2 multiplicado, perdón, elevado a 1/2 por 1/2. Esto lo vamos a resolver al tiro, lo vamos a hacer acá abajo. Vamos a decir que 1/2 multiplicado por 1/2, ¿cierto? Esas son fracciones. Las fracciones se multiplican de frente. Entonces vamos a tener que eso va a ser igual a 1/4. Por lo tanto, el 2 que tenemos aquí está elevado a 1/4 por, vamos a volver a hacer ese producto, 3 por 1/2, ¿cierto? Como este es un entero, el 3 es un entero, lo podemos dividir en 1, porque es un número racional, ¿cierto? Que se puede expresar como fracción. Y ahora solamente multiplicamos estas fracciones, al igual que la anterior, se multiplican directas. Entonces vamos a tener, perdón, este no era 1/2, era 1/3. Entonces vamos a tener 3, esto de aquí, esto estamos multiplicando, ¿ya? Entonces vamos a tener 3 dividido en 3, que eso es igual a 1. Por lo tanto, vamos a tener un 2 elevado a 1. Todo eso dividido en, vamos a usar otro color, vamos a usar el verde. ¿En qué lo vamos a dividir? Lo vamos a dividir en 2 elevado a 2 por 1/3. Esa multiplicación la vamos a hacer acá. 2 por 1/3. Al igual que en la parte anterior, el 2 es un número racional, por lo tanto lo puedo expresar como fracción y la divido en 1. Y la multiplicación de fracciones me va a quedar 2 por 1, 2. Y eso dividido en 3 por 1, que es igual a 3. Por lo tanto, el 2 del denominador va a ser 2 elevado a 2/3. Y ahora sí, como tenemos solamente potencias de igual base, voy a separar mi pantallita, lo voy a hacer aquí. Como tenemos solamente las potencias de igual base, lo que podemos hacer es utilizar la propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Es decir, si yo tengo una potencia elevada a n, multiplicada por una potencia elevada a m, va a ser lo mismo que la potencia elevada a la suma de los exponentes. Y en su caso inverso, ¿cierto? Que es la división, va a ser lo mismo, pero en vez de sumar, lo único que vamos a hacer va a ser restar, ¿cierto? Entonces tenemos a elevado a n menos n. Esas son las últimas dos propiedades que vamos a utilizar. Entonces primero multiplicamos, vamos a tener en el numerador un 2 elevado a la suma de 1/2 más 1/4 más un 1. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a resolver aquí abajito. Le vamos a poner color naranjo, esto. El naranjo como que no se ve mucho, vamos a usar este. Vamos a resolver esto, lo vamos a resolver aquí. Vamos a tener 1/2 más 1/4 más un 1. El 1 es un número racional, por lo tanto lo puedo dividir también en 1. Entonces vamos a tener 1 dividido en 1, que sigue siendo 1. Entonces, para resolver esta suma, lo que vamos a hacer es igualar su denominador, ¿cierto? Entre el mínimo común múltiplo, en este caso el mínimo común múltiplo de ambas, de las tres fracciones va a ser 4. Por lo tanto, esta fracción tengo que amplificarla en 2 para que el denominador sea igual a 4. Esta solamente por 1, ¿cierto? Y por último, esta la tengo que amplificar por 4 para que su denominador sea 4. Por lo tanto, nos va a quedar 2 más 1 más 4, que eso es lo mismo que decir 7/4. Entonces, vamos a decir que esto es igual a 2 elevado a 7/4. Ahora vamos a continuar con el denominador, ¿cierto? Que es acá abajo. Si lo mantenemos, no podemos hacerle nada.
Aquí lo mismo, 2 elevado a 2 tercios. Y por último usamos la última propiedad que anoté acá abajo, ¿cierto? La división de potencias de bases iguales, en donde va a ser conservar la potencia y restar sus exponentes. En este caso vamos a restar 7 cuartos menos 2 tercios. Por lo tanto, vamos a terminar de resolverlo acá abajito y vamos a decir que 7 cuartos, esto es lo que estoy resolviendo ahora, ¿cierto? 7 cuartos menos 2 tercios va a ser igual a, el mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12. Por lo tanto, esto lo tengo que amplificar en 3 y esto lo tengo que amplificar en 4. Amplificar en 4. Entonces vamos a tener en el numerador 7 por 3, que son 21, menos 4 por 2, que son 8. Por lo tanto, eso es lo mismo que decir, vamos a calcularlo, tenemos 21 menos 8, que son 13. 13 dividido en 12. Por lo tanto, eso expresado en número mixto es 1 entero y un doceavo, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a ser igual a 2 elevado a 1 por 2 elevado a un doceavo, ¿cierto? 2 elevado a 1 es 2 y 2 elevado a un doceavo es lo mismo que decir 2 a la doceava. Y eso sería el resultado del ejercicio del ítem 4 que corresponde a raíces de la guía 2.